y para servir. Hola, muy buenos días, bienvenidas, virtuosas queridas. Hoy estamos en un discipulado más, seguimos estudiando las epístolas de Pedro y hoy hoy concluimos, o más bien continuamos con la última parte del capítulo 4. Así que, ¿qué les parece si damos inicio con una oración para que el Señor se revele a nuestras vidas? Bueno, primero que todo, dando gracias por un nuevo día y porque tenemos esta libertad de podernos conectar, de poder leer su palabra. Así que, por favor, señora Vicky, gracias. Y para servir. Buenos días, Señor. Buenos días a todas, Señor. Dios eterno, este es el día que tú has hecho para todas nosotras, Padre bendito. Te damos las gracias por este nuevo día, Señor, por permitirnos, Señor, estar conectadas por este medio, Señor, como hermanas en Cristo, Señor, donde tú eres el principal invitado, tu Espíritu Santo, Señor, es el que está aquí con nosotros desde antes, Señor, preparando, Señor, a mi hermana Urania, Señor, para darnos a conocer nuevamente, Señor, tu palabra, Señor, edificándonos, Señor, para que nosotros podamos ser de bendición a otros, Señor, con lo aprendido. Señor, pon un corazón y una mente dispuesta, Señor, a todo esto, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque eres infinitamente bueno, Señor. Tu bondad, tu misericordia no tiene fin, Señor. Tu amor es inagotable y lo podemos ver, Señor, en cada estudio, Señor, en cada vivencia de nuestro día. Así sea difícil, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Tú estás con cada una de nuestras hermanas, de mis hermanas en Cristo, Señor, en cada una de sus necesidades. Y te doy las gracias, Señor, por la vida de mi hermano familia, Señor, de todas y cada una de las virtuosas aquí conectadas y las no conectadas también, Señor. Bendice hogares, familias, Señor, los esposos que salen a trabajar, Señor, úngelo de la cabeza a los pies con tu sangre bendita, Jesucristo, y líbralos de todo peligro, Señor, de toda acechanza del enemigo, Señor, y de vivencia de este mundo caído, igualmente a nuestros hijos, nietos, Señor, a toda nuestra familia, Señor. Dios Padre, gracias, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, revélense, Señor, en este estudio, Señor, edifique nuestra vida, Señor. Ministrenos, Señor bendito, Señor. Te damos las gracias, Señor, y te damos la bienvenida nuevamente, Espíritu bendito de Dios. Tú seas con todas nosotras, dándonos esa habilidad mental, esa sabiduría, mi hermano, conocer tu palabra, Dios eterno. Gracias, gracias infinitas te damos en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor, así sea en tu santo nombre. Amén. Así sea. Amén y amén. Gracias, señora Vicky. Y nuevamente, Aleluya. bienvenidas a quienes se están uniendo. Hoy estamos en las epístolas de Pedro. Si gustan, vayan por favor buscando el capítulo 4 de la primera carta de Pedro. Y bueno, solo vamos a recordar un poquito lo que hemos repasado, ¿verdad? De alguna manera recordar que estamos estudiando las epístolas de Pedro, el apóstol, que fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús y también es reconocido como el líder de la iglesia primitiva. Y por supuesto, pues es el autor de dos cartas, de 12 cartas o epístolas del Nuevo Testamento. Estas cartas o epístolas que estamos estudiando fueron, y aquí déjenme acá les leo un poquito para recordar, fueron dirigidos o fueron dirigidas, perdón, a los primeros cristianos para tres cosas principales: para guiarlos, para darles consuelo en medio del sufrimiento. Y ahorita vamos a entrar, hoy vamos a hablar acerca de cómo es que, a qué se refiere el sufrimiento, Pedro, y bueno, se entiende que es las tribulaciones, los problemas, las circunstancias. Entonces les dije que el objetivo principal de estas cartas de Pedro es para guiarlos, en este caso fue a la iglesia primitiva, a los primeros cristianos, para darles consuelo. Y tres, para advertirlos. ¿Contra qué? Contra las enseñanzas falsas o las falsas doctrinas. Eso por un lado. Se recuerdan, ¿verdad? Su nombre original era Simón y era pescador de Galilea antes de ser llamado por Jesús. Pedro fue el mismo nombre que Jesús le dio, el nombre de Cefas, que en arameo significa piedra o roca, simbolizando el papel que tendría en la iglesia. Y así fue. Es así como él fue una de las
quien cimentó la iglesia primitiva en aquel entonces. Así que, ¿qué les parece? Vamos a capítulo 4, que asumo que ya lo tienen por ahí. Y si alguien, por favor, puede leer del versículo 7 al 19, porque fue que ahí nos quedamos, lo último que vimos, perdón, fue hasta el versículo 6. Entonces, sí hay dos personas que lean dos versiones distintas para escucharlas. Del versículo 7 al 19, por favor. Sí, amén. Gracias, señora Vicky. Sí. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y perdón, estamos leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Demos la honra al Señor. Sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por estremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Amén. Amén. Gracias. ¿Alguien tiene una versión distinta que también nos la quiera compartir, por favor? A quienes se acaban de unir, estamos leyendo la Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 7 al 19. Ah, Ángela. Amén. Gracias. la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. El fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesita un plato de comida o un lugar donde dormir. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, le ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Sufrir por ser cristiano. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que estén atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, sean bendecidos porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo,
Si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino le espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, de modo que si sufren de manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Amén. Amén. Gracias. ¿Qué versión es la que tienes, Ángela? No escuché esa parte. Nueva traducción viviente. Ah, muy bien. Gracias, En gracias. físico me la regalaron el Día de las Madres, preciosa. Ay, qué lindo regalo. Sí, el lenguaje es bastante, si se dan cuenta, bastante sencillo, claro, muy diferente a Reina Valera. Pero si puedes volver a repetir nada más versículo 7, por favor. Amén. El fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Serios y disciplinados, gracias. Serios y disciplinados. Acá dice, sed pues sobrios y velad en oración. Comencemos a entender lo que nos dice Pedro acá. En este versículo, el versículo 7, dice que en los últimos días los cristianos tenemos, o más bien debemos vivir con una actitud de oración seria. Eso es lo que nos está diciendo acá. Y cuando decimos de una oración seria, que seamos serios y disciplinados, como dice la versión de Nueva Traducción Viviente, nos dice es que aprendamos a ser diligentes. Una persona diligente significa que actúa con prontitud, con cuidado y esmero. Eso es lo que nos está diciendo Pedro acá, que aprendamos a ser diligentes en la oración. Y como dice, como aquí estaba anotando, perdón, si en verdad creemos que estamos viviendo los últimos tiempos, lo mejor que podemos hacer es entregarnos a la oración y aplicar la oración con diligencia. Yo les pregunto acá, ¿creen ustedes que estamos viviendo los últimos tiempos? Y si su respuesta es sí, ¿por qué? ¿Qué observan? Yo, hermana, quiero em, platicarles algo rapidito. Fíjese que esto de que estamos en los últimos tiempos, yo les he platicado que mi hermano que cree en eso de los antiguos mayas, todo eso. Fíjese que hasta en eso, él nos habló ayer que ya está en no sé qué cosa de sus creencias, que estamos en la quinta fase, que ya es la última en el... O sea que la palabra de Dios es lo real, ¿sí? Pero también se habla del fin del mundo en otras creencias de este Ujú. mundo. Sí, hablando precisamente de eso. Y él nos dijo ayer, ya estamos en esa quinta fase de no sé qué, de los aztecas, que no sé qué, ya está por terminarse este mundo. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Y yo me quedé pensando en la palabra de Dios, digo, Dios ya lo sabía desde que inició la creación de este mundo. Y mire, también ¿Cómo, en la cómo ciencia y en otras creencias, también es. cómo es eso que las falsas doctrinas y el engañador sabe también que estamos en los últimos Sí, 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 sin duda sí, alguna? sí. ¿Qué les hace pensar que estamos en los últimos tiempos? ¿Creen todas acá que estamos en los últimos tiempos? Sí. Perdón, lo que vemos, hermana, ya tantos terremotos, que hay tanta guerra, tanta maldad, ya la gente no tiene pena ni del uno ni del otro, ni entre familias. Entonces son cosas que la palabra de Dios también las habla, ¿no? Que al final de los tiempos vendrán muchas cosas, pero ahí también, como dice en el libro de Timoteo, no me acuerdo el versículo, pero
dice que esos son principios de dolores, ¿no? Que se está Así es, así es. viviendo entonces eso es lo que ya muchos, y como dijo la hermanita Vicky, es mucha gente ya dice, uy, ya estamos en el fin del mundo, ya mismo llega el fin del mundo, así no sean cristianos, pero no hay un cambio, ese es el problema, que creen que va a haber fin del mundo, pero no hacen por practicar lo que Dios nos manda en su palabra. Gracias, señora Blanquita. Sí, así es. Lo que estamos viendo es lo que le llaman el principio de dolores o aquí les estoy compartiendo ya una pantalla para que podamos ver. Fíjense que me entusiasmó mucho cuando empecé a hacer este estudio ayer en la noche, porque casi no hablamos de este tema acerca de los últimos días. Y obviamente todo eso está escrito en Apocalipsis. Y a muchas personas les da temor hablar de este tipo de cosas. Pero realmente cuando estamos en Cristo, no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener esa angustia de lo que está por venir. Miren acá lo que yo les puse en la pantalla. Los últimos días comenzaron con la primera venida de Jesús y se identifican por el cumplimiento simultáneo de señales proféticas. Es decir, las señales que estamos viendo a nuestro alrededor son señales que se habían predicho, profetizado anteriormente. Estas señales funcionan como un reloj que indica que la historia humana, tal como la conocemos, se acerca a su fin. Y para empezar, es como que se los dividí en dos partes para que podamos entenderlo. Israel, la nación de Israel, va a marcar para nosotros como un reloj profético. Y es que Israel, como aquí les anoté, Israel como un cronómetro. Muchos eruditos o aquellos que han estudiado, consideran los eventos históricos en la nación de Israel y Jerusalén como el principal marcador profético cuyo tiempo se aceleró de manera clave a partir del siglo XX. ¿Qué estoy diciendo eso? Que después de la primera venida de Jesús, Israel, esa nación como tal, empezó a marcar lo que se había escrito en la Biblia, lo que habían escrito desde aquel entonces. Los dolores de parto, así como lo mencionó señora Blanquita. Jesús comparó las señales de su regreso, eso está hablando de una segunda venida, ¿verdad? Su regreso con los dolores de parto, los cuales aumentan en frecuencia y en intensidad a medida que se acerca el momento. Creo que acá todas somos mamás eh, y, y podemos saber cómo son esos dolores de parto, las contracciones, ¿verdad? Cómo empiezan poco a poco, se van acelerando y demás, poco a poco. Me gustaría que por favor leamos estas tres citas bíblicas. Empecemos con Romanos 8:22, por favor. Aquí yo no las puedo ver, estoy también viendo la pantalla con ustedes, así que si tienen el versículo, solo abran su micrófono, por favor. Romanos 8:22. Sí, gracias, señora Angélica, por siempre estar compartiendo acá en el chat las citas bíblicas para que también la vayan buscando. ¿Alguien tiene Romanos 8:22? Perdón. ¿Alguien me puede ayudar con esa cita bíblica? Era Romanos 8:22. Por favor. Ya ahí le leo, aunque con poquita dificultad, pero bueno. Dice, porque sabemos que toda la creación gime, aún y aún está con dolores de parto hasta ahora.
Amén, Amén. gracias. ¿Alguien más tiene una versión distinta? Yo, hermano, nueva traducción viviente. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Amén. Y creo que, gracias, amén. Aquí este versículo nos muestra lo que decía, lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Son los dolores de parto. ¿Cómo es que podemos ver lo que está a nuestro alrededor? Y cada vez se va a ir acelerando más esos dolores, por decirlo así. ¿Alguien puede buscar, por favor, Juan capítulo 16, 21 y 22? Amén. Gracias. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Amén. Amén. Aquí, sin duda alguna, pues está hablando Jesús, ¿verdad? Y también está explicando cómo es eh, eh, ese proceso de dolores de parto. Y por último, Mateo 24, 7 y 8. Mateo 24, 7, 8. Amén. Gracias, 24, 7 y 8. si eres tan amable. Ok. Una nación entrará en guerra contra otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Wow, estas escalofríos me dio por un momento. Sí. Eh, Este capítulo, Mateo 24, habla mucho, o sea, todo el capítulo, si ustedes lo pueden leer, habla mucho de esas señales, de esos últimos días, ¿verdad? De los que habla acá Pedro, de eso, de este capítulo 24 y tanto, obviamente, les digo, para poder leer Apocalipsis, no solo que este va cronológicamente, así tal como ustedes lo ven, de ese modo están pasando las señales y de ese modo cronológicamente es como va a suceder. Y para poder entender Apocalipsis, nos ayudamos con Mateo 24 y también con Daniel capítulo 12. A ver, permítame. Y por acá, por ejemplo, también otras señales físicas y espirituales que nosotros podemos ver es el aumento de maldad y egoísmo, que en 2 de Timoteo 3, del 1 al 4, habla, ¿verdad? Que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, etcétera, etcétera. También la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses 2:3 nos habla de burladores y pérdida de fe. ¿Cuántos han blasfemado hoy en día el nombre de Jesús? En los últimos días, dice acá, vendrán burladores que andarán según sus propias pasiones. Y eso también lo vimos no, perdón, eso lo vamos a ver en la segunda epístola de Pedro. Además, la Biblia advierte sobre una gran apostasía y abandono de la fe. Estas son algunas señales de las que nosotros ya podemos ver. También otras señales que pues, son evidentes y serán evidentes son los falsos maestros y engaños.
En Mateo 24:24 dice, se levantarán falsos cristos. Y ahí lo puse con mayúscula, pero es con minúscula. Falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. Me gustaría que alguien pueda leer Mateo 24:24, si hay alguna versión distinta a la que yo puse acá. Y esto es bastante fuerte porque, como les decía, para poder entender Apocalipsis, tanto Mateo 24 como Daniel capítulo 12 nos habla de estas señales que nos marca los últimos días. Si alguien tiene, por favor, Mateo 24:24. Amén. Gracias. Jesús salió, perdón, no, es el, déjenme buscar. Porque vendrán falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y milagros para engañar, a ser posible, hasta a los que Dios mismo ha escogido. Gracias. Y Para servirle. por favor, buscar Daniel 12, Daniel 12, versículo 4. Daniel 12:4. Sí, por favor. Pero tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin. Mucha gente andará de acá para allá, buscando aumentar sus conocimientos. Gracias. El libro de Daniel se profetizó que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y nosotros nos podemos dar cuenta cómo va la tecnología hoy día y lo que seguirá avanzando. También, como les decía, Mateo capítulo 24 nos habla del cumplimiento de la gran comisión. Eso está en el versículo 14. Y acá, en esta porción de la palabra, Jesús indicó una señal determinante que debe cumplirse antes del fin. ¿Alguien puede buscar, por favor, Mateo 24:14? Gracias, señora Angélica. Mateo 24:14. Por favor. Y esta buena noticia del reino será anunciada a todo el mundo, para que todas las naciones le conozcan. Entonces vendrá el fin. Amén. Aquí nos está hablando del cumplimiento de la gran comisión, que debe cumplirse, que toda persona sabrá de las buenas nuevas, del Evangelio. Y es así como nos podemos dar cuenta que vendrá el fin. Así que, como les decía, cuando empecé a hacer esta porción de la palabra, me entusiasmó en el aspecto de que no hemos hablado mucho acerca de los últimos días, como nos lo dice Pedro, pero qué importante es nosotros, por eso, leer la palabra, entenderla, para poder comprender a sí mismo, al mismo tiempo, lo que está pasando a nuestro alrededor. Claro, nuestra esperanza siempre va a ser que los días sean mejores, pero la palabra misma nos dice que estamos como dice acá, en dolores de parto, en esos tiempos, en unos tiempos difíciles. Y nos guste o no, vendrán tiempos peores, pero nuestra alegría y nuestra fe es de que Jesús viene por su iglesia, Jesús viene por los suyos. Y junto con él ahí, como lo dice su palabra, no habrá dolor, no habrá angustia, no habrá temor, sino estaremos con Él una vida eterna. Me gustaría que volvamos a nuestro texto, por favor, Primera de Pedro, capítulo 4, y si alguien puede leer nuevamente
quien no ha participado y tenga ahí la oportunidad, por favor, leer nuevamente del 8 al 11 para ir recordando nuevamente lo que nos dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, del 8 al 11. ¿Quién se anima, por favor? Si los tiene usted, señora Vicky, por favor. O si no, Sí, señora ¿cuatro qué, Tony, perdón? yo creo Yo que también. señora Tony iba a leer, Sí, por favor, del 8 Adelante. al 11. Sí, Sí, adelante. gracias. es ¿qué versículo, perdón? Del 8 al 11. Estamos nuevamente regresando a nuestro estudio, Primera de Pedro 4, del versículo 8. 8 al 11. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, gracias. Amén. Bueno, acá estamos recordando, ¿verdad? Lo que nos dice nuevamente Pedro, que ya lo habíamos leído y nos habla de ese ferviente amor. Y cuando habla de este amor o de amar a los demás, ¿verdad? No es el amor como ama el ser humano, sino como ama a Cristo. Por eso es tan importante que conozcamos a Jesús. ¿Cómo es el amor del Señor para con toda la humanidad? Y acá nos da un ejemplo o nos dice ferviente amor porque éste cubre multitud de pecados. Y después dice hospedaos, porque tengo yo tengo Reina Valera, perdón. Cuando dice hospedaos, habla de que el amor mismo mostrará su hospitalidad. Es decir, los cristianos deberíamos y debemos abrir las puertas de nuestro hogar a menudo a otros sin murmuraciones. ¿Cómo nosotros poder ser diferentes? También acá dice que el amor se demostrará por sí mismo al dar a la familia de la iglesia, ¿verdad? A nuestros hermanos en Cristo, lo que Dios nos ha dado a nosotros como dones. Lo voy a repetir porque acá dice, primero, versículo 9 dice, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo que nos está diciendo acá, ¿verdad? Que al hacer eso somos buenos administradores de las muchas facetas de la gracia de Dios que nos ha dado a todos, a todos. Y cuando digo eso, por favor, vamos a Primera de Corintios 15:10. 15:10, sí, por favor. Amén. Gracias. 15:10. Muy bien. El Padre. Pero la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Amén. Amén. Leo Gracias. otra. Sí, por favor. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí.
y no sin resultado, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Amén. Amén. E- Entonces, lo que nos dice acá Pedro, ¿verdad? Volviendo a nuestro texto, lo que nos dice acá, que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Lo importante que es que nosotros sepamos cómo podemos servir a la iglesia. Y como lo que dice acá, nosotros lo que recibimos por gracia, por la gracia de Dios, nosotros lo damos. Por ejemplo, ¿verdad? Acá yo sé que tengo el don de la enseñanza y eso no es para glorificarme yo, sino es para darle la gloria a Dios. Lo que yo por gracia recibo cuando estudio la palabra de Dios, por gracia la doy y es el Señor quien nos ministra esa gracia. Así lo mismo todas ustedes, todas y cada una de nosotras tenemos dones y talentos que nos ha dado el Señor. ¿Cómo estamos sirviendo a la iglesia? ¿Cómo estamos sirviendo a nuestro prójimo con esos dones y talentos que Dios nos ha dado? De eso es lo que está hablando Pedro acá. Y justamente viene también funciona de manera opuesta, que a su vez si somos malos administradores de lo que el Señor nos ha dado por gracia, es como decir que ha sido desperdiciada la gracia del Señor porque nosotros no estamos sirviendo a nuestro prójimo y a la iglesia con los dones que nos ha dado. Entonces aquí es un llamado a que nosotros de una u otra manera, si no sabemos nuestros dones y talentos, le preguntemos al Señor. ¿Cuáles son los dones y talentos en los que tú deseas que yo te sirva? ¿Cómo puedo servirte? ¿Se recuerdan? Ahorita me viene a la mente algo que es que es muy fácil hacer y servir a la iglesia, a nuestro prójimo, es ¿cómo te puedo servir en oración? Tomar unos minutos para poder orar por los demás, eso es una forma de servir. Eso es una forma de servir a Cristo, es una forma de servir al prójimo, dando nuestro tiempo para con los demás. Si alguno ministra, dice acá, ministre conforme el poder de Dios. Cada uno, cada una de nosotras somos importantes y todas acá tenemos una tarea que hacer para con la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo del cuerpo de Cristo, que somos todas nosotras. No hablo del templo, no hablo de una entidad ni nada, hablo del cuerpo de Cristo. Al servirnos unos a otros, lo hacemos con el poder de Dios, que es el mismo que provee para que a Él le pertenezca la gloria, la honra por los siglos de los siglos. En otras palabras, cuando nosotros servimos a alguien, cuando estamos dando de nuestros dones, no es para glorificarnos nosotros y llevarnos el premio nosotros. Es para darle la honra a Él. Es para darle el primer lugar a Él. La honra y la gloria es siempre para Él. Continuemos. Después ahí dice versículos 12 y 13. Volvemos a nuestro texto. Amados, dice acá Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si fuera cosa extraña, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Alguien tiene una versión distinta para que se pueda entender también otro lenguaje más sencillo? En nueva traducción viviente. Por favor. Sí. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria.
cuando sea revelada a todo el mundo. Amén. Amén. Acá lo que nos está hablando en esta porción de la palabra es soportar las pruebas con la actitud correcta. Eso es lo que nos está diciendo Pedro acá, que aprendamos a soportar las pruebas con la actitud correcta. Me gustaría que por favor alguien busque Marcos capítulo 8, 32 y 33. Marcos 8, 32 y 33. 8, 32, 33. Por favor, Amén. gracias. Dice, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó parte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, Quítate de delante de mí, Satanás, porque no ponéis la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Sí era Amén. este? Sí, Sí, ¿verdad? sí, sí. Sí, ok. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Miren acá, esta porción que nos leyó señora Tony, es cuando Pedro le dijo a Jesús que evadiera el sufrimiento de la cruz. A Pedro le parecía extraño que su maestro pensara en sufrir. Por eso él mismo le dijo que evitara pasar por la cruz, que evitara sufrir. Ahora, en esta carta, lo que nos dice Pedro le parece extraño que se hubiese imaginado algo diferente. En vez de pensar en las pruebas como algo extraño, algo injusto, quizá nuestra actitud debe ser distinta y podemos aprender a verla como una manera de ser participantes de los padecimientos de Cristo. Y si somos, como dice acá, y si somos participantes de sus sufrimientos, también seremos participantes de su gloria y su gozo. Nunca debemos de negar el lugar de sufrimiento. Y cuando hablo acá de sufrimiento, hablo de las tribulaciones, las circunstancias. Todo eso es pasajero. Así sintamos que algo en nuestras vidas está perdurando. Recordemos que las circunstancias, sufrimientos, como dice acá Pedro, nos edifica, nos da crecimiento espiritual. Todo depende de la actitud que nosotros tomemos. Si estamos caminando solas en nuestro sufrimiento, en nuestros padecimientos, o estamos caminando de la mano con el Señor. Y aquí escribí, nunca debemos de negar el lugar de sufrimiento, pues es parte de la santidad de una vida cristiana. A pesar del dolor innecesario por el cual a veces pasamos, muchas veces, sucede que, voy a repetir esto, a pesar del dolor innecesario por el cual pasamos muchas veces, mm, a veces sucede, valga la redundancia, por la falta de conocimiento o de fe. Cuando pasan circunstancias en nuestra vida es porque no tenemos conocimiento o falta de fe. Pero algo que tenemos que entender nosotros acá es que el sufrimiento, las circunstancias a veces son necesarias. Alguien puede buscar, por favor, Hebreos 5, 7 al 9. Hebreos 5, 7 al 9. Amén. Gracias, por favor. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia
Amén. Amén, gracias. ¿Una versión distinta? Dios Bueno, habla hoy mientras aquí Cristo estuvo. tengo, Entonces, Adelante, primero hermana. señora Vicky, después Ángela, por favor. Es distinta la versión. Sí, Ok, gracias. sí, perdón. Sigue adelante, Mientras, señora. sí, mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte. Y por su obediencia, Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo aprendió lo que es la obediencia. Y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Amén. Amén. Ángela, por favor. mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Amén. Amén. Así que aquí lo que nos está diciendo, volviendo a nuestro texto en Primera de Pedro, si el sufrimiento fue una herramienta necesaria para enseñarle a Jesús, cuanto más es para nosotras como sus siervas. A veces los padecimientos, las circunstancias, los desafíos, problemas, desiertos, son necesarios para nuestra edificación. Por eso es que decía yo al inicio, todo depende cómo soportamos las pruebas dependiendo de nuestra actitud. A mí me cautivó mucho cuando leí esta porción de Hebreos. No la había leído. Pero cómo fue necesario eso que padeció Jesús, el rechazo, el maltrato, el sufrimiento que él le tuvo en, en ese recorrido hacia la cruz. Fue una herramienta para enseñarle que aquí dijeron reverencia y obediencia, cuanto más nosotras. Continuemos en nuestro estudio, versículo 14 y 16. Ya estamos casi por terminar. 14 al 16, Primera de Pedro 4, 14 al 16. Se los leo yo acá. Déjenme, les voy a leer una. Les voy a leer Nueva Traducción Viviente. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entremeterse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Qué hermosa porción de la palabra. Aquí nos está marcando Pedro una diferencia entre sufrir como cristianos o sufrir como malhechores, porque así lo dice también en Reina Valera. Sufrir por el nombre de Cristo es una bendición. Y algo de lo que no lo mencionamos al principio de los últimos días que nos habla acá también Pedro, es que aquellos que seguimos a Cristo vamos a ser rechazados, vamos a ser eh, perseguidos, dice la palabra del Señor. Pero entendamos que sufrir por Cristo, como lo dice Pedro, es una bendición.
porque en verdad demuestra que estamos siguiendo a Jesús. Sabemos que el mundo hoy día blasfema sobre Jesús, pero Él debe ser glorificado por los cristianos. Y cuando digo cristianos, es a todo aquel que sigue a Cristo. No nos avergoncemos por representar a Cristo, por decir que somos hijas de Dios. Nosotros debemos glorificar a Dios por ello, contar las buenas nuevas, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Les comparto la siguiente imagen. Cristianos. El nombre cristiano, cristianos, construido del nombre Cristo con el sufijo ianos, una formación latina, es decir, de latín, denota un seguidor partidista, para que vayamos entendiendo. Cristiano categoriza a los seguidores de Cristo como miembros de Cristo. Y aquí escribí 2 veces de, porque como después yo se los envío, entonces que no tenga errores. Los cristianos al principio eran conocidos como discípulos, creyentes, los discípulos del Señor o los del camino, antes de ser conocidos como cristianos. Primero en Hechos 11:26. Este es el primero de los 3 lugares en el Nuevo Testamento donde los seguidores de Jesús son llamados cristianos, porque aquí en lo que estamos leyendo en 1 de Pedro 4 nos habla del cristiano. ¿Alguien puede buscar, por favor, Hechos 11:26? Amén. Gracias, señora Tony. Sí. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antioquía, así es, Amén. gracias. Y después ahí puede buscar ahí mismo ese libro, capítulo 26, versículo 28. Hechos 26, 28, por favor. El 28. Hechos 26, 28. Sí, dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades de ser cristiano. Gracias. Amén. Gracias. Dice acá entonces, esto demuestra que entre Hechos 11:26 y 26:28, cristiano se había convertido en un nombre popular para los seguidores de Jesús. Así como nos lo dice Primera de Pedro 4:16, que es lo que estamos estudiando, la idea de que algunos están sufriendo por ser identificados como cristianos. A eso es lo que se refiere. Esto demuestra que el nombre había sido ampliamente utilizado, tanto que uno podía ser perseguido por ser nombrado cristiano. Ahora bien, continuemos en la última porción de la palabra del versículo 17 al 19. Con eso vamos a terminar. Volviendo a nuestro estudio. ¿Alguien quiere leer nuevamente Primera de Pedro 4, 17 al 19? Y yo mientras les voy compartiendo la pantalla. Amén. Primera de Pedro. 4, 17 al 19. Ay, 4, 17, 19. 17. Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros,
Qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, de modo que el que sufre de tal manera que agrade a Dios siga haciendo lo correcto y confíele su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Amén. Si Amén. nosotros entendiéramos eso, ¿verdad? Evitáramos tanto sufrimiento. Perdón, no te, se entrecortó. ¿Me puedes repetir? Si nosotros entendiéramos, nos agarráramos esas palabras así en el fondo de nuestro corazón, Ujú. evitáramos de sufrir por cosas, por miedos o algo, ¿verdad? Total, así es. Dice acá, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Wow, a mí eso me sorprendió también de que es cierto. Si, aquí dice, si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no conocen o no obedecen a Dios? La aplicación sobria de Pedro es clara. Si esto es lo que los hijos de Dios experimentan, los sufrimientos, las tribulaciones que hoy día vivimos, ¿qué pasará con aquellos que han hecho por sí, que se han hecho por sí mismos enemigos de Dios? ¿Cómo pueden tener la esperanza de estar ante el juicio y la ira de Dios? Es fuerte lo que dice acá. En esta imagen que yo les comparto aquí ahora, dice padeciendo como cristianos. El fuego que soportamos ahorita nos purifica. El fuego soportarán, el fuego que soportarán los impíos será un castigo. No obstante, debemos recordar que nunca hay un castigo de Dios en nuestros sufrimientos, solo purificación. Porque para el cristiano la cuestión del castigo fue pagado por completo en la cruz, donde Jesús soportó todo el castigo del cristiano, que el cristiano, perdón, pudiera enfrentar de parte de Dios. Nosotras como pecadores, pecadoras, esa deuda la pagó Cristo en la cruz. Así que para nosotros no podemos decir, es que Dios me castiga, es que esto me está pasando por esto, porque Dios me está castigando. No, Dios no castiga. Permite pruebas para nuestro crecimiento, para que nos purifiquemos. Como dice acá, el fuego que soportamos ahorita nos purifica. El mismo fuego que consume a la paja purifica al oro. El fuego es el mismo, pero su propósito en aplicación es diferente y su efecto es diferente en la paja y el oro. Imaginen ustedes quemar una paja o meter paja al fuego y meter oro al fuego. La diferencia una al otra. Una se va a consumir mientras que el oro se va purificando, perfeccionando, limpiando. Aún así, los cristianos a veces sufren lo mismo de que de lo que sufren los impíos, pero el propósito de Dios es diferente y el efecto es diferente. Recordemos eso, y eso es lo que nos está hablando acá Pedro. Y por último acá, no es que nuestra salvación sea difícil en el sentido de ganarla o de encontrar una manera de merecerla. Todo es un regalo gratis de Jesús. No obstante, como dice acá, nuestra salvación es difícil en el aspecto del seguir a Cristo, es que los reclamos del discipulado nos retan y nos demandan a que nos deshagamos de nuestros ídolos y pecados. Discipulado verdadero es aquel que genuinamente sigue a Jesús y frecuentemente va a ser difícil. Así que entendemos por qué Pedro citó el pasaje de Proverbios. El justo con dificultad se salva. Y olvidé decirles la cita, anotárselas acá, pero me parece que era
Proverbios 11. Yo les confirmo después de esto de que mismo Pedro citó. Y por último, no todo el sufrimiento es la voluntad de Dios. Dice acá al final, versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No Amén. todo el sufrimiento es la voluntad de Dios. Y después dice acá, encomienden sus almas al fiel Creador. La palabra encomendar es una palabra técnica, ¿verdad? Que en aquel tiempo se usaba para un término legal, financiero, para describir un depósito, dejar algo de gran valor en manos de alguien, de total confianza para su custodia. Eso en aquel entonces. Dicha, y aquí lo que dice acá Pedro, ¿verdad? Dicha confianza se consideró como una de las cosas más sagradas de la vida. Cuando ahí dice, en la misma palabra que usó Jesús cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y acá eso es una exhortación para nosotras, un consejo de que encomendemos nuestras almas al fiel Creador. Así que cuando los cristianos encomiendan sus almas al fiel Creador, dejan sus almas en un lugar seguro. Dios es un fiel Creador y nos podemos dar a Dios como barro moldeable a sus manos. Aquí les escribí en esta imagen de color morado, lila. Cuando hablamos de encomendar nuestras almas, o como nos lo dice acá Pedro, se utiliza cuando se entrega el cuidado de personas al propio Dios, al propio Espíritu de Dios. Como dice, alguien puede buscar Lucas 23:46 para que lo podamos recordar. Cuando Jesús le dice en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero si hay alguien que tenga una versión distinta o quiera leerla igual, por favor. Amén. Gracias. Después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Amén. Así como Jesús, también nosotras podemos hacer. Mucha de la agonía por la cual pasamos en tiempos de prueba y tiene que ver con nuestra muchas veces ignorancia de la fidelidad de Dios o de su lugar como creador. Él es nuestro creador soberano, con el derecho de hacer con nosotros lo que a Él le plazca. Aún así, Él es fiel y solo hará lo que es mejor para nosotras. Así que estamos en un lugar seguro, en sus manos. Por eso dice acá, encomendemos nuestras almas y la vida de los que amamos también al Señor. Así que bueno, es así como damos por terminado esta porción de la palabra. Esto yo se los voy a enviar, como saben, para que ustedes lo tengan, lo puedan estudiar y si también quieren compartirlo, porque de esto se trata también, que ustedes acá lo que hablábamos, lo que por gracia de Dios recibimos, por gracia también lo compartimos con los demás. Y una de las como discípulos que somos del Señor es que nosotros sigamos instruyéndonos, que sigamos aprendiendo para también después poderle enseñar a otros. Recuerden que las personas que ustedes conocen no las conozco yo y así viceversa. Y es así como se va esparciendo la palabra del Señor. Es así como vamos compartiendo lo que estamos aprendiendo. ¿Alguien quiere compartir algo, aportar algo, por favor? Las escucho. Tenemos unos minutos más y hacemos la oración.
Yo, hermana, Sí, a mí me llama la atención cómo Pedro, aquí en esa escritura compara el sufrimiento eh, como una prueba de fuego, dice, ¿sí? Y usted nos explicó la palabra que es una limpieza necesaria en el cristiano para purificar y fortalecer nuestra fe, ah, ¿sí? Sí, como, o sea, tomados de Él, tomados siempre de Él, porque pasamos muchas tribulaciones, pasamos muchas situaciones difíciles, pero siempre sabiendo que el que está a nuestro lado es Él. Yo escuché en un estudio con mi pastora, siempre piensen que el Señor está a su lado, viendo cuáles son sus obras en este mundo para gloria de Él, ¿sí? Así viendo su vida, cómo hacen lo bueno y cómo hacen lo malo también. Así es que tengamos cuidado de eh, cómo sobrellevamos nuestra vida para que nos hagamos, para que seamos fieles seguidores de Cristo. ¿Sí? Fijemos siempre nuestra mirada en Cristo, aunque estemos en tribulaciones, de situaciones difíciles. Y sabemos, y yo lo digo por experiencia, sabemos que si nos mantenemos en oración, en una comunicación diaria, constante con el Señor a través de su palabra, de estudios como de alabanzas, de ir a nuestra iglesia, todo eso nos hace llevar una vida aún adentro de situaciones difíciles, más llevadera, de verdad que se nos facilita. Si de todas maneras, yo a veces pienso, de todas maneras, no siendo cristiano, paso situaciones difíciles y las paso sola y el sufrimiento es terrible y vienen enfermedades mentales, psicológicas, espirituales, físicas y no tenemos a quién recurrir, no sabemos de él. Hoy sí, sabemos a quién podemos recurrir y amén. todo esto que aprendemos llevémoslo a práctica, mostrándoselas a los que nos rodean. Para Así, eso son nuestros estudios, para decirles, confía en Dios, confía en Jesucristo, cree en Él, ir a dar un testimonio de nuestra vida. Yo, te voy a dar un testimonio, mira, sí, bla, bla, bla. Hoy yo sé que Dios, tal como dijo en su palabra, Él no vino por algunos, vino para salvación de todo el mundo, así es que tú no eres la excepción. Dios te ama, acércate a Él, pídele que te ayude, descansa en el Señor y verás la gloria del Señor en tu vida. Es una amén. manera hermosa de decirlo y aplicar todo esto, ¿sí? Tal como nos dijo, no todo el sufrimiento es voluntad de Dios. Y es cierto, no todo el sufrimiento es voluntad de Dios, Sí, pero todo es necesario. Cuando no conocemos de Él, andamos perdidos. Y hoy no, hoy alegrémonos. Cuando hablamos de Apocalipsis, hoy habla usted de Apocalipsis. Cuando hablamos de Apocalipsis, a veces decimos, "Ay, me da miedo". No, es esa es un acontecimiento que debemos de agradecer al Señor porque ya viene pronto Jesús y vamos a conocerlo y vamos a gozar de todo lo que es Él. Entonces hoy apresurémonos, demos pasos rápidos a dar a conocer con nuestros familiares, con nuestros seres amados, acercarnos. Es allí donde tenemos que ponernos las pilas y decir, yo quiero también que mis hijos, mis nietos, mi papá, mis hermanos, mis sobrinos, mi vecino, esta persona que la veo que anda en situaciones difíciles, que también conozca del Señor, ir y sembrar esa semilla y ya el Señor se dedicará a que dé frutos esa semilla que nosotros sembramos. Sí, total. pero apresuremos nuestros pasos a dar las nuevas del Señor, ¿sí? A dar de su palabra, para que todos nos gocemos de ese apocalipsis, de esa verdad. Amén, Y que amén. así sea. Sí, amén. Gracias, gracias, señora Vicky. Y Ahorita para te doy servirle. la palabra, Ángela. Pero mientras hablaba también me venía a la mente que muchas veces eh, esto que estamos aprendiendo
Somos las personas que a veces lo complicamos, porque si se dan cuenta en qué estudio o en qué parte de la Biblia nos habla de denominaciones de iglesia, o nos habla, o nos habla de alguna religión, nos habla de seguir a Cristo, que es eh, eh, la Biblia es la palabra de Dios y nos habla de aquel que es seguidor de Cristo, ¿verdad? Son los cristianos. Y muchas veces el ser humano lo complica con que a qué iglesia pertenezco, a que sí que dominación y demás. Y no se trata de hacer esa división, sino al contrario, de compartir las buenas nuevas, de compartir. Las buenas nuevas son las buenas noticias, la palabra de Dios, es decir, ¿a qué vino Jesús? Jesús vino a salvarnos y a darnos vida eterna. Y es algo que nosotros tenemos que compartir una y otra vez. Y claro, siempre en el tiempo correcto, en el tono correcto y mostrando a Cristo, porque aquí algo que nos está enseñando desde el principio Pedro es cómo debe ser un seguidor de Cristo, cómo debe ser nuestro comportamiento, cuáles son nuestros deberes, las tareas. Y es algo que nosotros tenemos que poner en práctica todo el tiempo. Ángela, por favor. Amén. No quería primero darte las gracias, ¿no? Porque tú nos preparas esos estudios, nos ayudas a entender la palabra. Y ayer en el servicio me acordé de ti porque ayer había bautizo y tuvo muy bello el servicio, vino el superintendente a bautizar y dio la palabra en Juan, donde habla que Dios es la vid verdadera y los pámpanos tienen que, ¿no? Y después se alargó y empezó a hablar, dijo la importancia de las epístolas, que si nosotros leyéramos las epístolas, cuánto aprenderíamos y entenderíamos el mensaje de Dios. Y me acordé que estábamos estudiando eso, ¿no? Y dije, ay, gracias a Dios, Urania nos ayuda a entender y uno esa hora más bien quisiera alargarla todo el día y seguir estudiando, ¿no? Y Sí, de verdad que es importante porque él dijo, si ustedes se agarran la palabra, si damos frutos, si hacemos la palabra, ¿qué puede venir contra nosotros? Nada, debemos creer, Cristo nos fortalece, pero también debemos estar preparados para la prueba. Y total. bendita prueba, Señor. Gracias, Señor. Mándame la prueba porque nosotros estamos agarrados de la vida verdadera. Dijo, y Sí. entonces me acordé, y él dijo, yo mi consejo hoy, estudia las epístolas. Y me acordé, y uy, qué bendición tan grande tenemos los lunes. Amén. Gracias. Al contrario, gracias al Señor. Ustedes saben que para mí también es un gusto, un privilegio, porque no es que no no sé, no es que me obliga, sino es un deseo de seguir aprendiendo junto con ustedes. Por eso yo siempre lo digo, crecemos juntas. Y acá no todo lo sé, seguimos aprendiendo. Y no, gracias a Dios por este tiempo también que da. Yo me entusiasmo cuando hacemos estos estudios y Dios nos está edificando. Y algo que dijiste, solo podemos estar preparadas cuando estudiamos, cuando conocemos la palabra de Dios. Por eso es que no se dice lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia solo por decirlo, sino porque nos prepara, nos hace conscientes lo que va a acontecer, cómo podemos, qué actitud podemos tomar, perdón, con las dificultades que podamos estar enfrentando en el futuro o el mismo presente. Así que gracias, Ángela, por compartir. ¿Qué les parece si oramos? Y bueno, nos despedimos porque sé que ya muchas están en camino a sus tareas diarias y demos gracias al Señor. Padre amado, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque tú estabas esperándonos de antemano en esta conexión, Señor, para hablarnos, para edificarnos. Señor, sabemos que no solo es edificación tu palabra, sino también es purificación para nosotros. Es aquello que nos lava, nos limpia, Señor, y nos da ese conocimiento para saber lo bueno de lo malo, lo que va a acontecer. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos estás preparando. Y te pedimos, Señor, que sigas moldeando nuestros corazones para que siempre tengamos un corazón aprendiz, el desear conocerte más a ti. No solo para soportar las pruebas, como lo dijo Pedro, sino también para edificar a otros,
dando testimonio de tu fidelidad. Y yo te doy gracias, Señor, por cada una de mis hermanas acá presentes y las que van a escuchar esta enseñanza, Señor, diferida. Gracias, Padre, por sus vidas. Gracias porque tú has puesto el deseo en cada una de nosotras acá. Señor, yo te pido en esta mañana que bendigas nuestra semana, nuestros quehaceres, Señor, que todo lo pongamos, que sea como para ti. Toda la honra mereces tú, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que has perdonado nuestros pecados. Y si hay algo por lo que aún nosotros tenemos que venirte a poner a tus pies, hoy lo hacemos, Señor. Queremos tener queremos tener un corazón limpio, un corazón acorde al tuyo, Señor. Así que límpianos y lávanos, Padre Celestial. No tenemos a dónde ir si no es a tus pies. Y es un privilegio, Señor, servirte. Es un privilegio, Señor, conocerte. Gracias por esa oportunidad. Señor, encomendamos nuestro día, nuestra vida, nuestras familias, nuestros quehaceres, Señor, en tus manos para que seas tú el hacedor, que se haga tu voluntad sobre nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.